Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros cultos. Vamos a pedir la bendición de Dios en estos momentos. Vamos a cerrar los ojos y hablemos con Dios. Digámosle, Padre Celestial, gracias por otra oportunidad, gracias por otro día, por otro video, por otro momento, Señor, que tú nos has regalado para poder servirte, para poder alabarte, para cantarte alabanza, Señor, para poder escucharle tus palabras. Y también pedimos que bendiga este video de principio a fin, Señor, que los que estemos acá podamos ser de bendición a cada uno de nuestros hermanos y así también a las criaturas que tú has hecho, Señor, para que puedan acercarse a ti, puedan acercarse a tus pies, Padre. Pedimos que seas tú bendiciéndolos en gran manera, que seas tú tocando corazones por medio de este video, Señor, tocando vidas de las personas y que bendigas este culto desde un principio hasta el final, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a pasar con el grupo número 1. Dios les bendiga, hermano. Vamos a cantarle a nuestro cristiano samaritana. Dios les bendiga. Dejamos el siguiente grupo con otra alabanza. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza que se titula Dios incomparable. Dios de mi corazón,
Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por ti. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Bueno, mis hermanos, los dejamos con la predicación de esta noche. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, esperamos que hayan cantado esa alabanza con todo su corazón a nuestro Dios. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a buscar en el libro de Jueces, el capítulo 16, y vamos a leer el versículo 25. Jueces 16, 25. Y ustedes lo pueden buscar en su palabra de Dios. Y vamos a hablar hoy de que la desobediencia es objeto de burla para las demás personas. Entonces vamos a leer el versículo 25 y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. En el versículo 16 dice: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Bueno, vamos a orar. Antes de seguir, vamos a pedir la sabiduría a Dios. Así que cerramos los ojos y digámosle: Padre Celestial, te pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones, por medio de tu palabra, Señor. Que seas tú instruyéndonos, Señor, que seas tú ayudándonos para poder mejorar cada día, que esta palabra nos pueda quedar grabada para ponerla en práctica día a día, Señor. Te pedimos que seas tú ayudándonos en ese sentido, Padre, y también nosotros para poder poner de nuestra parte para que la palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Te pedimos que seas tú cambiando corazones, transformándolos, Señor, que seas tú hablando por medio de mí, que no sea mi sabiduría, que no sea mis pensamientos, sino que seas tú utilizándome en todo sentido, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces lo que les mencionaba ahorita, la desobediencia es muchas veces objeto de burla. Esto es para todas aquellas personas que han aceptado a Dios como su Salvador, han creído en nuestro Señor Jesucristo y aún así deciden vivir en el pecado, vivir en la desobediencia, vivir haciendo las cosas que no son permitidas o que no son correctas porque piensan que Dios no los va a castigar o que no les va a suceder nada. Y para esas personas, pues acá tenemos un ejemplo. Estamos hablando de Sansón. Si nosotros leemos todo el pasaje de Sansón, pues sabemos de que su fuerza venía por el cabello. Dios lo había bendecido de esa manera, y que hubo una mujer el cual Dios le dijo que nunca se acercara a las mujeres de ese lugar,
y Sansón desobedeció. Fue una de las cosas que hizo, se enamoró de una de esas mujeres. Esa mujer utilizó su astucia para engañarlo, para que diera a conocer su secreto, para que lo pudieran atrapar, para que lo pudieran poner preso. Y pues Sansón cayó por medio de la desobediencia que tuvo en ese momento. Entonces, por medio de esa desobediencia es de que Sansón llegó a este punto, en el cual nosotros hemos leído en el versículo 25. Dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Ya sabemos que a Sansón le habían cortado el pelo, le habían sacado los ojos, lo habían torturado. Y acá los filisteos habían hecho una fiesta para su dios pagano, habían hecho una fiesta en celebración de que habían derrotado a Sansón, porque todo el tiempo Sansón, no importaba cuántos hombres fuesen, él los derrotaba por la fuerza que él tenía y no podían contra él. Entonces él habían buscado esa manera para engañarlo, y fue así como llegó a este punto. Entonces imagínense la desobediencia hasta dónde lo llevó, que dice acá que lo utilizaban como juguete. Hoy en día la desobediencia la gente lo utiliza para burlarse, y es que hay muchas personas que han conocido a Dios, que han asistido a un templo, a una denominación, a una iglesia, como ustedes quieran decir, han leído la palabra de Dios y siguen viviendo en el pecado, siguen viviendo, llevando una vida que desagrada a Dios. Y esas personas siguen yendo a las iglesias, van los domingos, pueden ser que hasta vayan los días de semana, pero fuera de la iglesia son otra cosa. Fuera de la iglesia ellos deciden llevar una vida como las personas del mundo, y es por eso que las personas se burlan de esos tipos de personas. Las personas, es por eso que los ven como juego esto del evangelio, es por eso que ven la palabra de Dios como que no tuviera peso, como que no tuviera valor, como que no transformara las vidas de las personas. Es que hay personas que simplemente no han querido tener esa transformación, no han permitido que el Espíritu Santo los guíe para que ellos puedan tener esa transformación. Han preferido los deleites de este mundo y han contestado al Espíritu Santo que ellos poseen, o simplemente muchas personas no poseen el Espíritu Santo. Entonces es lo que nosotros hoy conocemos como dar el mal testimonio. La desobediencia nos lleva a eso. La desobediencia sí también nos lleva a que las demás personas no puedan creer en Dios, no puedan creer en nuestro Señor Jesucristo. Y ese problema que nosotros causamos en las personas muchas veces por medio de nuestras acciones y la desobediencia, ese problema a nosotros se nos va a ser demandado el día de mañana que nosotros partamos de esta tierra. Eso a nosotros se nos va a pedir cuentas de ello, porque así como nuestras acciones al ir a la iglesia de santidad nosotros las presentamos, así también tienen que ser afuera de un templo, de una denominación, o aun cuando las personas no nos estén viendo, debe ser parte de la integridad que nosotros mostremos para con Dios, la integridad que la palabra de Dios nos pide que nosotros tengamos, en donde de verdad seamos hijos de Dios, y no solamente en ciertos lugares o frente a ciertas personas, sino que lo seamos en todo momento y en todo lugar. Entonces imagínense qué triste acá que dice dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Imagínense lo que sucedió. Acá Sansón, pues según la palabra de Dios, cuando a él le cortaron el pelo, Dios ya se había retirado de él, porque Dios había hecho una promesa, que si su cabello estaba, pues las fuerzas de Dios él las iba a tener, la fuerza que Dios le había dado. Pero como desobedeció, se apartó y él se dio a conocer con los enemigos. Entonces Dios se apartó de él. Llegó a tal punto que jugaron con él, que dice acá que se divirtieron con él. Imagínense cómo se ha de haber sentido Sansón. Le sacaron los ojos, no sabemos qué cosas habrán hecho con él en aquel tiempo, en aquel momento. Y es lo que pasa con nosotros hoy en día también. Las personas a nosotros nos ven como un juego, nos dicen que sí, nos dicen que está bien, pero no se quieren acercar a Dios, no se quieren
no quieren permitir que Dios les cambie la vida, no quieren aceptarlo como su Salvador. Y es porque muchas veces por el testimonio que nosotros damos, sabemos que es una de las cosas más difíciles a veces, que dar un buen testimonio en frente de los vecinos, porque son las personas que escuchan todo, lo que están más pendientes de uno, más de lo que deberían. O sea, muchas veces los vecinos solamente pasan pendientes de las cosas de los demás, y esas personas pues se dan cuenta de cosas que no deberían, de cosas íntimas de cada quien, de cada persona cristiana. Y como nosotros no tenemos muchas veces esa integridad en nuestros corazones de ser quien realmente debemos de ser, hijos de Dios, sino que solamente lo hacemos delante de la gente, entonces ahí es donde nosotros muchas veces cometemos esos errores. Y es por eso que esas personas agarran las cosas como juego y piensan de que ir a la iglesia es solamente un pasatiempo, ir a la iglesia solamente es para buscar una bendición, ir a la iglesia simplemente es un club social, ir a la iglesia solamente es para que Dios nos escuche y nosotros desahogarnos, pero no ofrecer nada más. Y las personas se confunden y las personas empiezan a jugar tanto con nosotros, y como nosotros somos representación de Dios y la representación de nuestro Señor Jesucristo, empiezan a jugar así también con nuestro Señor Jesucristo y con Dios también. Hay muchas personas que lo hacen de esa manera, y claro que ellos van a tener la consecuencia del pecado que ellos están cometiendo. Ellos van a tener la prueba que les va a llegar en su momento, y como ellos no han creído de verdad, ellos no van a hallar qué hacer, no van a hallar de dónde agarrarse, no van a hallar a dónde ir, no van a hallar qué hacer. Entonces, pero eso va a quedar en esas personas. Nosotros debemos de analizar nuestro testimonio, nuestra vida, y ver si verdaderamente es por nosotros que esas personas no han querido acercarse a Dios. Necesitamos ver si es por nosotros que esas personas han agarrado el evangelio como un juego, han agarrado las cosas como no deberían de agarrarlo. Nosotros debemos de analizar nuestras vidas, nuestras acciones, nuestro corazón, qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que nosotros practicamos, en lo cual nosotros estamos alejando a las demás personas. El testimonio es algo bien importante. ¿Por qué? Porque para que una persona se convierta, o por decirlo así, para que hay muchas personas que tienen una idea bien fundamentada en sus mentes. Vamos a poner un ejemplo como son los ateos. Los ateos, cualquier cosa que nosotros les digamos, las personas no van a creer. Y si nosotros contradecimos lo que ellos dicen, entonces esas personas lo que van a hacer es que van a activar un modo de defensa en el cual van a decir, no, vos estás equivocado, yo soy en lo correcto, y se van a cerrar y no van a creer. Con ese tipo de personas no es necesario que nosotros les hablemos, es necesario que nosotros les demostremos lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestras vidas, la transformación que hemos tenido. Y a veces las palabras no van a ser necesarias, más bien con nuestro testimonio, cuando las personas vean que nosotros somos diferentes, cuando las personas vean que nosotros tenemos algo distinto, esas personas van a empezar a creer, no porque les hablemos, sino por nuestro testimonio. Así es de importante el testimonio, así es de importante las acciones que nosotros tenemos, los frutos que nosotros demos de la palabra de Dios. Porque hay personas que nunca van a comprender por medio de palabras, pero hay personas que van a comprender y se van a convencer por medio de acciones, no por medio de palabras. Porque por medio de palabras, como les dije, van a entrar se van a enfrascar en el pensamiento que ellos tienen, pero por medio del testimonio ellos su corazón va a ser, su corazón se va a ablandar poco a poco, hasta tal punto que ellos van a empezar a escuchar lo que uno tiene que decirles, lo que uno tiene que darles a conocer de la palabra de Dios. Entonces el testimonio es tan importante, y es aquí donde viene la desobediencia también. Nosotros, si somos desobedientes, vamos a ser objeto de burla de las personas. Pero si nosotros somos obedientes, vamos a ser líderes acá en la tierra para nuestro Señor Jesucristo, líderes que van a llevar a personas a Cristo, líderes que van a llevar personas a los pies de Dios. Y de eso es lo que se trata, de eso es lo que nosotros debemos de hacer acá en la tierra. Entonces, el pecado nos puede llevar el pecado o la desobediencia nos puede llevar a que nosotros seamos objetos de burla, pero acá podemos ver un ejemplo de Sansón. Entonces nosotros,
como hijos de Dios, debemos de cuidarnos, debemos de apartarnos de la desobediencia, debemos de apartarnos del pecado y empezar a actuar más conforme a los frutos que nosotros debemos dar, que la palabra de Dios nos pide que hagamos. Que todo eso se hace automáticamente cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando nosotros aumentamos la fe, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Eso va a pasar automáticamente. Simplemente nos tenemos que dejar llevar y decir que no al pecado, que tal vez puede ser algo difícil, pero también puede ser fácil cuando nosotros estamos bien agarrados de la mano del Señor y cuando nosotros no le damos cabida a las cosas malas en nuestra vida. Entonces acá la desobediencia dice, nuevamente lo vamos a leer, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces al final Sansón pidió la ayuda de Dios y todos los filisteos que estaban en ese lugar, que si no me equivoco eran como 3000, murieron. Y Dios tuvo la misericordia de Sansón. Sabemos que ahora estamos en una nueva época donde ya no es buscar justicia, sino más bien es buscar el perdón. Entonces, tal vez las personas no se trata de que nosotros las asesinemos, las matemos hoy en día, más bien buscar el que ellas tengan el perdón de Dios para que ellas puedan transformarse y ellas puedan buscar de Dios así también. Entonces, a esto nos invita la palabra de Dios, a que nos analicemos nosotros mismos, que mejoremos, que cambiemos, que no seamos desobedientes a la palabra de Dios, porque eso nos va a traer mucho beneficio tanto a Dios así como también a nosotros mismos y muchas bendiciones a nuestras vidas. Y aquellas personas que quieren empezar a ser obedientes, que han llevado una vida desordenada también y quieren ser obedientes a la palabra de Dios, también lo pueden hacer. Se pueden acercar a Dios por medio de una oración, que es el primer paso de confesarle y dejar que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas para que puedan ser transformados así también y que puedan ser de bendición a las demás personas. Así que vamos a hacer la oración en este momento. Ahí donde se encuentren, ustedes pueden cerrar los ojos, pueden buscar una intimidad con Dios a solas y pueden repetir después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Señor por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga mis hermanos y nos vemos en el próximo video.